sin más preámbulos, vamos a estar continuando con este seminario virtual. Vamos a seguir trabajando con la carta a los Corintios y hasta que el Señor nos esté bendiciendo y Dios produzca un nuevo tema en el corazón. Amén. Antes de continuar, la clase número 6, que yo la he titulado, la clase número 6, la titularía La revelación del Bima, o la revelación del tribunal de Cristo. Es una revelación que la Iglesia va a escuchar. Nunca se había hablado con tanto detalle esa gran revelación, y hoy Dios nos va a bendecir a cada uno de los que estamos conectados, incluido yo. En el capítulo 3 de la carta a los Corintios, yo voy a leer algunos textos de los cuales no voy a desarrollar. Vamos a estar hablando del verso 12 y 13, pero para poner en contexto a la audiencia, en el capítulo 3, verso 1, el apóstol Pablo sigue con su carta diciendo a los Corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Antes de seguir con la lectura, he de decir que este estudio asermonado va dirigido para creyentes. Este es un mensaje para la iglesia, por lo tanto es eclesiástico. Es un mensaje que Pablo va a dirigir a los cristianos en Corinto, a la iglesia de Dios en Corinto. Por lo tanto es un mensaje para cristianos. Me dirá, bueno, el capítulo 3 empieza diciendo: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Eugenio, si los habla como a carnales, les está diciendo que son unos carnales, por lo tanto, que son inconversos. No, en la Biblia, la palabra carnal y la palabra espiritual en este versículo no tiene nada que ver con ser inconverso, no, tener a Dios en el corazón. Tiene que ver con un estado de madurez. Porque no pude hablaros como a espirituales, y ahí la palabra espiritual tiene más bien la idea de madurez. Por eso la palabra carnales también tiene la idea de madurez. Por eso sigue diciendo cómo hace una comparación: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y ahora explica lo que significa la palabra carnal. Dice, como a niños en Cristo. Entonces, la idea de espiritual y carnal aquí en el verso 1 no tiene nada que ver con ser cristiano, no, sino más bien con el estado espiritual a nivel de madurez de un cristiano. Un carnal es un niño en Cristo, alguien que todavía no ha madurado en Dios. Un espiritual es alguien que ha madurado. Por eso Pablo le diría a los Gálatas: mas vosotros que sois espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre. Entonces el apóstol Pablo enseñó en las cartas que un hombre y una mujer espiritual era un hombre y una mujer maduros en Dios, que habían crecido. Por eso el apóstol Pablo dice: el problema que tenéis como iglesia es que no habéis crecido. Es que aceptasteis a Dios como único y salvador de vuestras vidas y os habéis quedado en el estancamiento, no habéis crecido. No habéis desarrollado la nueva criatura. Por eso no pude hablaros como a personas maduras en Dios. Por eso dice el verso 2: os di a beber leche y no viandas. Os tuve que hablaros cosas. Por eso el anónimo escritor de los Hebreos, muchos defienden que es el apóstol Pablo, que también habla acerca de que no pude hablaros como quise hablar, dice el anónimo escritor de los Hebreos, debiendo ser ya maduros, debiendo ser ya maestros. Os es necesario que os volvamos a enseñar los primeros rudimentos de la palabra del Señor. Lo que les está diciendo el apóstol Pablo en el inicio del capítulo 3 de la carta, hace un llamamiento a que maduren en Dios,
a que los problemas del capítulo 1 y del capítulo 2 han sido causa de una niñez espiritual. Por eso dice, no erais capaces ni sois capaces todavía, porque sois carnales, es decir, sois niños en Cristo. Por eso hay entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Por eso dice, ¿no sois carnales? Pablo les dice, con vuestro comportamiento me hacéis entender que sois niños en Cristo. Solamente alguien que no ha madurado en Dios vive con celos. Y ahí los celos tenían que ver con yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, que es los versículos siguientes. Por eso dice, porque diciendo uno, ciertamente yo de Apolos, yo soy de Pablo. No sois niños en Cristo. A ver quién predica mejor. Si predica este, bajo al culto. Si me entero que viene otro predicador de visita, no bajo al culto. Es que este es un aburrido. Y voy al culto y alguien se sube y no me gusta cómo lleva los coros y me salgo y luego vuelvo a entrar. Eso es falta de madurez espiritual. Hoy día, hermanos, mucha gente anuncia los predicadores que vienen de visita a las iglesias, pero hay pastores que no lo anuncian por temor a que la gente no acuda a la iglesia. Y si siguiéramos la enseñanza de Cristo que dice, haced lo que ellos dicen y no hagáis lo que ellos hacen, aunque el que predica, quizás sabes, a veces sabemos que no andan como es digno en el Señor, pero otras veces le juzgamos por la opinión de uno que me ha dicho, oye, pues has visto ese, pues hace esto y lo otro, y le catalogo, le pongo una bandera para que todos la vean y pongo su defecto. Y ya le catalogamos con ese defecto que alguien me dijo, que yo no lo he visto. Y dice Pablo, ¿no sois niños en Cristo eligiendo quién es mejor predicador? Si tanto Apolos como yo, lo único que somos servidores. Si ni él es nada, ni yo soy nada, ni yo por poner el fundamento. Yo que planté la iglesia, 18 meses me llevó ahí con vosotros. Pues ni yo soy nada, dice Pablo. Luego vino Apolos, la regó con la palabra y estuvo ministrando. Tampoco él es nada. Somos colaboradores, porque ni el que planta ni el que riega es nada, sino Cristo que da el crecimiento. Y ahora es cuando el apóstol Pablo lanza una revelación espiritual. Y siendo inspirado por el Espíritu Santo dice, aunque no es nadie, ni el que riega ni el que planta, si somos colaboradores, pero cada uno recibirá su recompensa conforme su labor. Y escuchen, el apóstol Pablo acaba de lanzar una revelación espiritual. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, de alguna manera, en el inicio del capítulo 3 le dice, tenéis que crecer ya y dejaros de las cosas que pertenecen a una vida cristiana como niños en Cristo. Que si uno es mejor, que si predica el otro mejor, que si ya no bajo al culto, que si no me llaman por teléfono, ya no bajo al culto, que si no me ponen en el coro y me dan un cargo, ya me voy al mundo, que si... Todo eso, hermanos, es muestra de falta de madurez en Dios. Es que si no me dan cargo, es que se puede perder. Y los sacamos del mundo, los ponemos en la iglesia, es que se pueden aburrir. Vamos a dar a los jóvenes un cargo, porque si no se aburren en Dios. Ah, que se aburren. O sea, los mantenemos en la iglesia ¿a costa de qué? ¿De entretenerlos con cargos?
Y dice Pablo, esos son niños en Cristo. Tenemos que dejar todo eso a un lado y madurar ya, conquistando corazones. Llega el tiempo de madurar en Dios, de que la gente se fundamente en Cristo Jesús y que se fundamenten en la palabra y que vivan según los principios de la palabra. Y que si los hombres me llaman bien y si me atienden bien y si no, no pasa nada, porque yo sigo a Cristo Jesús, sé a quién he creído y sé quién es aquel que me ha llamado. Por lo tanto, yo no tengo que mirar que si un hombre... Por eso hay gente que no va al culto, que no se acerca a Dios porque ve defectos en tanta gente. Pero cuando dejemos de mirar a la gente y miremos a Cristo Jesús y veamos la obra de la cruz, vamos a ver muchos defectos en una sola persona, en ti misma. Porque a medida que te acercas a la santidad de Él, más sucio te ves de pecado. Y el apóstol Pablo les posiciona y les da una revelación, y es esta. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros labranza de Dios y edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo trabajé como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edificó. Y ahora dice Pablo, pero que cada uno mire cómo sobreedifica. Está diciendo, yo hice un labor, poner el fundamento. Vino Pablo, Apolos, y hizo otra labor. Y luego vino Cefas y hizo otra labor. Pero ahora cada uno tenéis que trabajar en Dios. Está estrechando el cerco de la vida cristiana al apóstol Pablo y les está diciendo, tenéis, si queréis madurar, tenéis que vivir una vida cristiana personal. Oigan, nadie puede crecer como iglesia sin que haya crecido en la soledad primero. Cuando te fundamentas en vivir en la soledad con Dios y cuando no te aburres orando a solas en tu cuarto, cuando llegues a un culto de oración y haya 5 personas, eso no te va a ser motivo para no gozarte en el culto de oración, porque ya tienes un culto personal que a solas, sin necesidad de que haya nadie, disfrutas con él. Y ahora dice el apóstol Pablo, tenéis que madurar. Y vais a empezar a madurar cuando entendáis que cada uno, sea ministerio, sea candidato, obrero, pastor, responsable, sea del coro, sea diácono, cualquiera, tenga un cargo o no tenga cargos, como en la iglesia, tenga un labor o no, se le inviten al cello a cantar o a predicar o no, o se le mande a orar o no, dice el apóstol Pablo, cada uno tiene que sobreedificar, tienes que trabajar conquistando corazones. Hay un labor que Dios ha determinado para tu vida y la aventura más grande es averiguar para qué has nacido, es averiguar para qué estás en el reino. Me encanta cuando le dice Mardoqueo a Esther, Esther, ¿qué te piensas? ¿Que si tú callas no vamos a ser librados de la muerte? Si tú callas, le dice Mardoqueo a Esther, respiro y liberación. Mardoqueo le dice a Esther, si tú callas, Esther, respiro y liberación vendrán por otro lugar. Pero quién sabe si para esta hora no te ha puesto Dios en el reino, o no has puesto Sida en el reino. Y ahí implícitamente le estaba diciendo, Dios te ha colocado ahí para algo, para que trabajes. Y cada uno tiene que trabajar en Dios. Y me dirá, ¿y de qué sirve trabajar en Dios? Alguien que es niño en Cristo dirá, ¿para qué sirve hacer bien? ¿Y para qué sirve barrer el culto si luego nadie me lo agradece? ¿Para qué sirve
aconsejar a un hermano, oír o hacerle bien? ¿Para qué sirve darle una ofrenda? ¿Para qué sirve conectarme en el sello? ¿Para qué sirve decir no a un placer de la vida? Pero invertir ese tiempo en Dios, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve leer la Biblia? ¿Para qué sirve estudiar? Todo eso nace de un pensamiento de un niño en Cristo. Mira, la palabra niño ahí en el verso 1 es nepios, que se traduce como un sentido de debilidad, se traduce como una incapacidad de hablar. En el verso 12 les dice: y si sobre este fundamento alguno edificare, y hay elementos, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego, la probará. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, acaba de dar una revelación tan sumamente profunda que podíamos estar semanas hablando de estos dos versículos. Acaba de posicionar a los corintios y como cristiano les acaba de dar sentido a su existencia. Si alguien estaba diciendo ¿para qué sirve ser cristiano? ¿Para qué sirve trabajar en Dios? ¿Y para qué sirve? ¿Y para qué sirve? Si alguien estaba perdido en el horizonte de la vida cristiana y no veía nada, el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, les acaba de abrir los ojos del entendimiento y les acaba de ampliar la visión espiritual. Por primera vez Corintios estaba divisando un futuro. Por primera vez alguien les estaba diciendo a los cristianos: ¿sabéis qué? Todo lo que hagamos en Dios tiene su justo pago. Por primera vez se le dice a los cristianos: todo lo que haces en Dios no pasa en el olvido. Y ahora la mente de los cristianos de Corinto empiezan a invadirse. Y el Espíritu Santo empieza a convencerlos. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar. Y la gente empieza a pensar: entonces, cuando perdoné a este, ¿no ha sido en el olvido de Dios? Cuando abracé a este, ¿Dios no lo ha echado en el olvido? Cuando yo dejé esto y lo otro por amor a Dios, ¿será que Dios lo tiene en cuenta? Cuando ayudé al otro, ¿será que Dios lo tiene en cuenta? Y cuando barrí el culto y nadie lo vio, ¿será que Dios lo tiene en cuenta? Y por primera vez el Espíritu Santo empieza a redarguir a los cristianos en Corinto y les empieza a dar un sentido de vida, conquistando corazones. Todo lo que hagas para Dios, que prediques a alguien en la calle, que bendigas a alguien, que le des un abrazo, que le des una palabra, que ores, que interceda, cada cosa que hagas, que prediques, lo que hagas en Dios, te aseguro al 100%, todo tiene su recompensa en Dios. Él no pasa nada por el olvido. Por eso en Corintios, en medio de esta revelación, aparece una palabra griega que es bimá. Y esa es la palabra que usa Pablo a los corintios, y bien siendo ellos griegos saben el sentido de la palabra. Y un bimá era como un tribunal, de ahí bimá recordamos al tribunal de Cristo, era como un tribunal. En los grandes estadios donde se celebraban las Olimpiadas de la antigua Grecia, había un lugar que se ponía elevado por encima de todo, y había sillas en una plataforma elevada, y ahí se sentaban los jueces que juzgaban los Juegos Olímpicos. Cuando terminaban todas las competiciones, a los ganadores se les
pedía que se acercaran ante el Bima, es decir, ante ese tribunal. Los jueces estaban allí juzgando los juegos a los ganadores según su carrera, según la manera en que habían ganado, recibían sus galardones, sus recompensas. Todos los que se acercaban ahí no era para descalificar a nadie, no era para humillar a nadie. Al Bimá se acercaban ganadores, al Bimá no se acercaban perdedores. Al Bimá no se acercaban los que no habían acabado la carrera, al Bimá se acercaban los ganadores, los que habían ganado, los que habían terminado. Y recibían sus recompensas, recibían su galardón. Oye, es el primero, pues se le daba la medalla de oro. Por eso cuando hoy día, por ejemplo, en el ciclismo hay como 3 posiciones, ¿verdad? El primero, el segundo, el tercero. A uno se le da la medalla de oro, a otro la medalla de plata, a otro la medalla de bronce. Todos son ganadores. Lo que pasa es que uno llegó primero, el otro llegó en el segundo lugar, el otro en el tercero, pero tienen sus galardones, tienen sus recompensas. Si el Señor no viene antes, cuando partamos de este cuerpo incorruptible, Pablo dice, deseoso estoy de partir para ir con el Señor. Eso de que el cristiano muere y va a un lugar a dormir, a esperar. ¿A dormir? ¿A esperar qué? Pablo dice, deseoso estoy de partir para ir con el Señor. Cuando un cristiano muere hoy día, va a la presencia del Señor. Lo que ocurre es que hasta que la iglesia no esté completa, no se va a celebrar el Bima de Cristo. Es decir, no se va a celebrar el juicio de los galardones. ¿Cuándo ocurrirá eso? La iglesia de Cristo es arrebatada. Pero antes de que la iglesia de Cristo sea arrebatada, los muertos en Cristo resucitan primero. Y cuando hay una unión desde la llegada del Espíritu Santo que conforta a la iglesia se compone desde el descenso del Espíritu Santo hasta que la iglesia es arrebatada. Todo eso que hay en medio, todo eso es la iglesia. Cuando la iglesia se reúna, en el cielo se va a celebrar. Dios va a llamar a los ganadores, es decir, a los que ya son salvos en Dios, y los va a llevar a un juicio. En ese juicio no se va a juzgar si serán salvos o serán condenados, no se juzgará sus pecados, no, porque ahí únicamente entran ganadores. Al tribunal de Cristo se acercan ganadores, los que dijeron no al pecado, los que dijeron sí a la santidad, los que por medio de pruebas y tribulaciones alcanzaron el reino de los cielos, los que se sacrificaron, los que dijeron merece la pena decir no al pecado, servir a Dios aun cuando no lo entiendo. En el Bima de Cristo solamente habrá guerreros, solamente habrá ganadores, gente salva. Pero Él los reúne a todos allí. ¿Y sabes para qué los reúne? Para decir que vuestra recompensa de ser cristiano no es que os libre simplemente del lago de fuego. Mire, el cristiano que es cristiano no es cristiano para no ir al infierno. Y lo voy a volver a repetir. El que ama verdaderamente a Dios y es cristiano, no piensa en el infierno. No dice, es que no hago esto porque si no Dios me manda al infierno. No, decía Teresa de Calcuta, si te amo por miedo al infierno, envíame a Él. ¡Ay, Dios mío! Los ganadores que estén allí. Llegará Dios. Y será cuando entendamos las cosas. Y entendamos que todo lo que hemos hecho para Él, todo, lo tiene Dios en su pensamiento.
Y entonces es cuando Dios llamará a cada uno. Y serás recompensado por lo que hayas hecho. Salvo, vas a ser salvo. Porque si estás ahí es porque ya has sido salvo. Por eso he dicho que esta palabra es para cristianos. Pero lo que vas a recibir allí son recompensas, galardones. Y quizá la semana que viene vamos a profundizar en eso, porque posiciones en Dios no es pecados. Sistemas de gobierno no son pecados. Mira, en el cielo hay un arcángel que se llama Miguel, que tiene a su servicio a ángeles. Dice la Biblia, porque Miguel y sus ángeles... ¿Cómo? ¿Miguel? ¿Y quién? Miguel y sus ángeles. ¿Qué pasa? Luchaban contra el dragón y sus ángeles. O sea que estamos hablando de que hay alguien en el cielo que se llama Miguel, que es al único a quien se le llama arcángel. Resulta que tiene ángeles a su servicio. Y aunque tiene ángeles a su servicio, él no humilla a nadie. Entonces, sistema de gobiernos, Dios nunca lo vio como pecados. No sé si estoy siendo claro. Entonces, habrá recompensas. Daniel habla de diferentes brillos, de estrellas que tienen que ver con lugares preeminentes. Si todavía, hermanos, no conocemos ni el 1% de nuestra vida después que partamos con el Señor. Si no lo vamos, todavía nuestra mente no puede comprender cómo será esa vida. Cielo nuevo y tierra nueva, no sabemos qué nos depararán allí. Hay ciertos destellos en la Biblia, pero ni aún los destellos es la totalidad de lo que nos espera allí. ¿Y cómo vamos a vivir? Lo que sí sabemos es que todo proviene de Dios, por lo tanto todo será justo, puro y santo. Eso es lo que sí sabemos. Y allí, si eres cristiano, va a haber un momento en que te van a llamar por tu nombre. Y tienes que tener en cuenta desde ya miren el texto. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Tienes que madurar conquistando corazones. Tenemos que dejar de juzgar ya a la gente. Y de mirar tanto a los demás. Y de preocuparnos tanto de la vida de los demás. Y tenemos que preocuparnos de nuestra propia vida y entender que no estamos ahora en el lugar de juzgar a los hermanos, que quizá cometen errores, pero Dios no nos ha llamado para condenar a nadie. Nos ha llamado para restaurar. Que alguien quiere recibir ayuda, ayúdale. Que no quiere recibir tu ayuda, no le ayudes. Mira, yo en mi vida cristiana practico un proverbio japonés. El proverbio japonés dice, porque yo advierto, yo corrijo y advierto, y si no me hacen caso, dejo que la adversidad les enseñe. Y yo hago eso. Yo si puedo ayudar a alguien, lo ayudo, lo aconsejo, lo ayudo, lo atiendo. Si no me hace caso ya, dejo que la adversidad les enseñe, dejo que sea el Espíritu Santo que llegue a donde yo no puedo llegar. Verso 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera, dice el verso 12, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Deja de preocuparte de los demás, que bastante ya tienes de dar cuenta a Dios de sí.
Tienes una vida por la cual vas a dar cuentas. Yo daré cuentas a Dios de mí. Y yo no me voy a poder excusar con nadie. Es que me dijeron, es que hicieron, es que no pude. No, yo no voy a tener excusas. Hola, buenas noches, hermano. No voy a tener excusas. Y yo tengo que dar a Dios de cuentas de mí. Y dejar de mirar en los demás. Y cuando entendamos que yo soy responsable, soy un agente moral responsable de mis actos, he de cuidar lo que digo, he de cuidar lo que hago, he de cuidar a quién ofendo y cómo lo hago. Tengo que vivir en reverencia, en temor, cuando trate con la iglesia, saber que trato con la iglesia. Cuando trato con un hermano, saber con quién trato. Cuando hago las cosas, que no las haga para recibir recompensas humanas. Por eso la Biblia dice, cuando hagáis algo, hacedlo como para el Señor y no como para los hombres. Y será allí donde las obras van a ser examinadas. Cada uno dará cuentas a Dios de sí. Cada uno de nosotros hemos hecho obras. Pues cada uno deja ya de ver y examinar los demás. Este texto de cada uno, el verso 13 dice, la obra de cada uno, ese texto y el que hemos leído anteriormente destroza la herejía del purgatorio del catolicismo. Se vendían, decían que por unos peniques se perdían 500 años de purgatorio y que había gente que había muerto y estaba purgando sus pecados en un lugar en el limbo, y los hombres con ofrenda, los familiares podían dar dinero y hacer oraciones para que salieran antes del purgatorio. No, la Biblia dice cada uno. Eso del purgatorio es una herejía del catolicismo. Esto es algo personal. Ocúpate de tu vida cristiana. Pero descansa, y con esto termino. Quiero que descanses, que lo que se va a juzgar allí no eres tu persona. Porque si estás allí en el tribunal de Cristo, es que ya has acabado la carrera, has peleado la buena batalla. Si estás allí, es porque eres un ganador. Entonces no se te va a juzgar a ti. Lo que se va a juzgar, dice el verso 13, la obra de cada uno. Entonces no se juzga la persona, se juzga la obra. ¿Y para qué se juzga la obra? Cuando dice de la obra, se refiere a la totalidad de tu vida cristiana. Verso 14, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensas. Entonces, aunque eres un ganador y ya has acabado la carrera, toda tu vida cristiana, todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, todo lo que hiciste, cada una de esas obras se va a unificar en una obra. Y lo que se va a juzgar va a ser eso. Y se va a juzgar y se va a examinar para, según lo que has hecho, darte recompensa. Porque Dios es justo, hermanos. No es que Dios haga acepción de personas, es que hay voluntades más rendidas a Dios que otras. Y Dios es justo. Entonces, se va a juzgar la obra y se va a determinar si esa obra es digna de recibir recompensas y qué recompensa. Y ahora es cuando alguno se pregunta, con esto cierro la Biblia, ¿y cómo va a hacer Dios para
juzgar las obras, para examinar las obras. ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo cuida? Verso 13. Por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Sabes cómo Dios va a probar y a examinar y a juzgar cada obra? Bueno, más bien va a examinar y a probar, y luego la juzgará. ¿Sabes cómo las va a probar? ¿Sabes cómo las va a examinar? Dice la Biblia, el fuego la probará. Y ahora es cuando alguien diga, bueno, en el tribunal de Cristo, donde todos son salvos, ¿ahí hay fuego? ¿No recuerda fuego a infierno? Bueno, ahí la palabra fuego no se refiere a ningún fuego del infierno, ni ningún fuego literal. El contexto de la palabra fuego, el fuego la probará, está en Apocalipsis capítulo 1. Dice el verso 13, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve era, y dice, y sus ojos como llamas de fuego. Cuando aquí dice que la obra de cada uno, el fuego la probará, lo que realmente está diciendo es que basta con que Dios mire todo lo que has hecho en su empresa. Basta con que Él mire y sepa lo que realmente mereces. ¿Sabes lo más hermoso de todo? Que el trabajo de examinar las obras, de juzgarla y de recompensar, Dios no se lo dejó a ningún ángel, ni al arcángel Miguel, ni al ángel Gabriel, ni a los serafines. Es un trabajo que lo va a hacer personalmente Él. Hay trabajos que en la eternidad las hará Él personalmente. Por ejemplo, en el quinto sello, a los mártires, dice la Biblia, Él los vestirá. Dios mío. Hay otro texto en Apocalipsis que dice que Él enjugará toda lágrima. Hay cosas que no va a dejar que nadie las haga, como enjugar tus lágrimas. Hay cosas que Dios no va a dejar al alcance de nadie, ni que nadie las manipule, como es el examinar cada una de tus obras y determinar Él si merecen recompensa o no. A veces haces cosas que dices, creo que esto merece una recompensa, pero a veces estamos equivocados. Jesús lanzó una revelación que corresponde al bima, y es cuando oréis, encerraos, y vuestro Padre que os ve en secreto, Él os va a recompensar. Está diciendo, deja que Dios te recompense. Deja que Dios te recompense. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta. Lo que haga tu mano izquierda, que no lo sepa tu derecha. Y Dios va a examinar, va a saber si todo lo que hiciste merece recompensa. Y créeme que cuando Dios paga con intereses. ¿Estás trabajando para Dios? Si la respuesta es que sí, tranquilo, tendrás tu recompensa. Has hecho cosas que ahora dices, las hago y parece ser que Dios no las tiene en cuenta. Te aseguro que hay un lugar en el pensamiento de Dios donde no se ha escapado nada de lo que has hecho. Por eso sigue haciendo bien. Sigue trabajando para Dios. Sigue consagrándote. Tío Juan, siga con su sello. ¿Creen que Dios se ha olvidado de cada mañana? Dios tiene en mente, tío Juan, ¿a cuántos salmistas has tenido que llamar? ¿A cuántos predicadores has tenido que buscar? ¿Cuántas noches no te hemos dado dolor de cabeza? Y como una de las últimas veces,
estaba yo programado para predicar y le llamé y le dije, no puedo esta noche, y tuvo usted que estar ahí y sacar fuerza de debilidad. Todo eso no pasa en el olvido. Tío Nazario, las noches en Conquistando Corazones, y diremos, ¿recuerdan los veranos que pasábamos? Pasábamos calores en nuestras habitaciones. Y la gente en la calle. Pero nosotros estábamos aquí sirviendo a Dios. Tranquilo, que Dios tiene todo, hermanos, en su pensamiento. Y si Él quiere recompensarnos, que lo haga. Y si no, ya nos ha recompensado de más muriendo por nosotros. Pero como Él nos da más abundantemente de lo que pedimos y pensamos, según el beneplácito de su poder y su voluntad, todo lo que hacemos para Dios tiene recompensa. Padre, te doy gracias esta noche por el inicio de una nueva temporada. Y en este inicio nos has querido enseñar que todo lo que hacemos para ti no cae en el olvido. Gracias porque estamos en la mejor empresa, trabajando para el mejor de los mejores. Gracias porque todo lo que está atesorado en la eternidad de tu amor tomará lugar. Ayúdanos a madurar y a crecer y a llegar a una estatura espiritual, para que no vivamos como niños en Cristo, que trabajemos para ti, Señor, y que lo que hagamos lo hagamos como para ti, no como para los hombres. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.